Buenos días, jóvenes. Voy a explicar en este video 3 ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Lo primero que vamos a recordar es la definición. ¿Qué es un movimiento rectilíneo uniforme? Es un movimiento en el cual se recorre en espacios iguales en tiempos iguales. Lo hace a rapidez constante y no cambia la dirección, lo hacen en línea recta y entonces eso indica que la velocidad es constante. Recordemos que la velocidad es una cantidad de tipo vectorial. La fórmula para solucionar ejercicios en el movimiento rectilíneo uniforme la vamos a hacer con este triangulito para esta reglita mnemotécnica. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo, espacio o distancia recorrida. Entonces, recuerden que nosotros planteamos que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Hay un asunto con las unidades. El espacio, que es la X, entonces hay que medirlo en el sistema internacional en metros y el tiempo en segundos. La velocidad nos va a dar o en metros por segundo, en centímetros por segundo o en kilómetros por hora. Entonces hagamos un ejercicio práctico. Asumamos que aquí tenemos un carrito donde la velocidad de ese carrito, que lo hace con movimiento rectilíneo uniforme, es una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces nos podemos preguntar que si la velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿qué distancia recorre? Entonces, ¿qué distancia recorre en un tiempo igual a 10 minutos? O sea, si tenemos un tiempo de 10 minutos y se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme, ¿con qué distancia me va a recorrer en ese tiempo? Lo primero que tenemos que mirar es lo siguiente. La velocidad está en kilómetros por hora y el tiempo en minutos. Entonces hay que hacer una conversión. La vamos a hacer acá. La velocidad, que es de 60 kilómetros por hora. Entonces vamos a hacer la conversión. La conversión por un kilómetro equivale a 1000 metros. Kilómetro con kilómetro se cancela. Por una hora tiene, si lo vamos a pasar a segundos, 3600 segundos. Y de esta manera hora con hora se cancela. Aquí multiplicamos 60 por 1000. Entonces me daría 60.000 metros dividido 1 por 3600, 3600 segundos. Entonces la velocidad es igual a 60.000 dividido 3600, que corresponde a un valor de 16,66 metros por segundo. Entonces esa es la velocidad de ese móvil. Y lo que vamos a hacer es convertir ese tiempo de 10 minutos a segundos. Entonces, tiempo de 10 minutos, vamos a pasarlos también a segundos. Por un minuto tiene 60 segundos. Minutos con minutos se cancela. 60 por 10 me da 600 segundos. Muy bien, entonces conocemos en este problema la velocidad, que es de 16,66 y el tiempo, que es de 600 segundos. Entonces, de esta fórmula, si despejamos la distancia recorrida X, al despejarla de esta fórmula de arriba, el tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces crearía velocidad por tiempo. Espacio o distancia recorrida es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuál es la velocidad? 16,66 metros por segundo por el tiempo, que es de 600 segundos. Segundos arriba con segundos abajo se cancelan y nos queda que al multiplicar 16,66, teniendo en cuenta todas las cifras decimales, por los 600 segundos, nos da un valor de 10.000 metros. 10.000 metros. 10.000 metros, si lo pasáramos a centímetros, a kilómetros, sería una distancia pasando 10.000 metros a kilómetros, dividiríamos por 1000
y nos daría 10 kilómetros. Es decir, que a una distancia de 60 kilómetros por hora, en los 10 minutos ha recorrido 10 kilómetros. Muy bien, hagamos un segundo ejercicio. Utilicemos aquí la pizarra para que resolvamos un segundo ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces ahora en este segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Nos dice que, segundo problema, ejercicio número 2, tenemos lo siguiente. Tenemos que un automóvil que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme recorre 1200 metros esta es la distancia que recorre, en un tiempo igual a 2 minutos. La pregunta aquí es ¿cuál es la velocidad del móvil? O sea, conocemos la distancia, conocemos el tiempo. Recuerden que velocidad es igual a distancia sobre tiempo o espacio recorrido sobre tiempo. Y entonces hacemos lo siguiente. ¿Qué distancia ha recorrido? 1200 metros dividido el tiempo. 2 minutos pasados a segundos. Como un minuto tiene 60 segundos, 2 por 60 nos da a nosotros 120 segundos. Y si yo divido 1200 dentro de 120, pues me da una velocidad de 10 metros por segundo. O sea que ese móvil se está moviendo a movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Muy bien, pero también hagamos un tercer ejercicio. En este problema, ahora el enunciado nos dice a nosotros lo siguiente. Nos dice que el sonido recorre 12 kilómetros. Entonces el ejercicio número 3, tercer ejercicio, nos dice que el sonido, que es una onda mecánica que se propaga en el aire, recorre una distancia de 12 kilómetros. ¿Cuál es el tiempo en recorrer esos 12 kilómetros el sonido? Entonces, si nosotros vemos el planteamiento del ejercicio, nos está diciendo que una onda sonora, ¿en cuánto tiempo recorre una distancia de 12 kilómetros? 12 kilómetros, voy a pasarlo a metro, lo primero que voy a hacer, entonces 1 kilómetro tiene 1000 metros. Kilómetro con kilómetro se cancela y 12 por 1000 me da 12.000 metros. Entonces la distancia es de 12.000 metros. Muy bien, pero ahora nos preguntamos, ¿y cuál es la velocidad del sonido? El sonido se propaga en el aire a una velocidad constante de 340 metros por segundo. Esta es la velocidad del sonido y es constante, de 340 metros por segundo. Ella depende de la temperatura que hay en el aire, pero la podemos asumir como una velocidad constante en el aire, 340 metros por segundo. Entonces, si nos fijamos nosotros en este problema, recordemos el triangulito para la reglita mnemotécnica, recordémoslo, velocidad, espacio, tiempo. Entonces, conocemos la distancia, conocemos la velocidad, que es lo que quiero hallar el tiempo. Entonces, tiempo, que es el que está acá, tiempo es igual a el espacio sobre la velocidad, sacado de la reglita mnemotécnica. ¿Cómo lo haríamos? De la fórmula espacio sobre tiempo. Entonces, tiempo está dividiendo, pasaría a multiplicar, entonces quedaría B por T igual a espacio. Y ahora, velocidad que está multiplicando pasaría a dividir y obtendríamos que tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Por la reglita mnemotécnica nos da directamente y despejándole la ecuación obtenemos el mismo resultado. Muy bien, entonces vamos a hallar el tiempo que el sonido tarda en recorrer esos 12 kilómetros. La distancia es 12.000 metros.
12.000 metros, sobre la velocidad. La velocidad es de 340 metros por segundo. Muy bien. Voy a mostrar el asunto de las unidades. Metros con metros se cancela. Este que está en el denominador del denominador, al hacer el producto de extremos y medios, pasaría arriba. Entonces el tiempo queda en segundos y es consistente con las unidades. Ahora, ya la operación matemática es simplemente dividir 12.000 dentro de 340 y nos da un valor de 35.29 segundos. Es decir, que el tiempo que tarda el sonido en recorrer esa distancia de 12 kilómetros es de 35.29 segundos. Muy bien, en este video entonces he resuelto 3 ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme utilizando la ecuación velocidad igual a espacio sobre tiempo. En el primer ejercicio entonces recordemos que se planteó hallar una de las variables, las otras dos variables nos las debe dar a nosotros el enunciado, el otro nos debe dar el enunciado del ejercicio, y nosotros lo primero que debemos de hacer son las conversiones para dejar todo en el mismo sistema de unidades, porque si no dejamos todo en el mismo sistema de unidades entonces vamos a tener problemas para poder cancelar las unidades. Recordemos que en el sistema internacional de medida, entonces la distancia X en la unidad la vamos a medir en metros, el tiempo, la unidad la vamos a medir en segundos y la velocidad debemos de tener unidades de metros por segundos. Y en el sistema CGS, esta distancia la vamos a medir en centímetros, el tiempo en segundos y la velocidad en centímetros por segundo. Y cuando nos den las velocidades en kilómetros por hora, entonces pasamos los kilómetros a metros y las horas a segundos para que dejemos todas las variables en el mismo sistema de unidades. Jóvenes, un feliz día.